Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tito y este es mi canal, yo soy mountain biker. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tito y este es mi canal, yo soy mountain biker. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo calcular la presión adecuada para las ruedas de vuestra bici en función de la ruta que vayáis a hacer, dependiendo de vuestro peso, de las características de las ruedas, las cubiertas, el peso de la bici, vuestro peso. Y esto que normalmente lo hacemos un poco a ojo, cada maestrillo tiene su librillo, hay gente que le gusta ir con más presión, hay gente que le gusta ir con menos, esto depende también mucho del tipo de terreno por el que vayas a andar, si es terreno más suelto, si es terreno más firme, si está mojado, si está seco, depende del taqueado de la cubierta, depende de muchos factores. Y si preguntáis a 10 bikers, probablemente para la misma ruta, cada uno llevará una presión diferente, por lo que os he dicho, también influye mucho sobre todo el peso del biker, pero no es el único factor a tener en cuenta. Entonces me ha parecido interesante porque es una de las cosas que bueno, yo he ido probando. A mí me gusta cambiar la presión de los neumáticos en función de la ruta que vaya a hacer, y ando jugando con las presiones en función también de las sensaciones y del tipo del tipo de conducción que lleves, si eres más agresivo, si eres menos agresivo. Entonces antes partías de una base más o menos la que considerabas, hay algunas fórmulas, pero he encontrado una aplicación o bueno, una página web de la famosa marca SRAM, que lo que tiene es una calculadora de presiones, creo que se llama Tire Pressure Guide, que básicamente metiendo unos parámetros en esta página, pues te preguntan, bueno, os voy a enseñar ahora haciendo una captura de pantalla y vamos a hacer la prueba, pues te preguntan pues, datos del rider y datos de la bici, que más o menos seguramente casi todos sabréis, y en función de esos datos te da una estimación de la presión que deberías llevar tanto en la rueda delantera como en la rueda trasera. Ya te dicen que es un inicio, es un punto de partida, y a partir de ahí es ir jugando, pero sí que te sirve para tener una idea y en función de eso pues ir probando. Y a mí me pareció súper interesante y he hecho un poco una prueba metiendo diferentes datos en función del tipo de terreno también, de los diferentes pesos, porque yo fluctúo mucho mi peso entre el verano e invierno, y la verdad es que se ajusta y se adapta bastante bien a lo que yo, después de años de experiencia, suelo utilizar en las rutas que conozco, y me ha parecido muy interesante, y a lo mejor muchos de vosotros no conocéis. Entonces os voy a explicar cómo funciona, voy a hacer con una captura de pantalla, grabando la pantalla en el ordenador, y os voy a explicar. Y también hay alguno de las preguntas que os hacen, pues a lo mejor no todo el mundo sabe a qué se refiere, y os intentaré explicar de la mejor manera posible. Entonces ahora me voy a poner con el ordenador y os voy a enseñar cómo acceder a esta página, cómo rellenar los datos, y al final veremos el resultado. Siempre es muy importante tener un manómetro digital como este es de la marca Topeak, que siempre antes de cada salida compruebo la presión de las ruedas, sobre todo en los que llevéis sin cubiertas, sin cámara, las tubeless ready. Ya sabéis que antes las tubeless no hacía falta llevar líquido antipinchazos, pero las tubeless ready son más porosas y si no usas, tienden a perder presión, y es obligatorio llevar líquido antipinchazos. Entonces, a mí me ha pasado alguna vez que si estoy un par de días sin andar con la bici, y también dependiendo si es verano o invierno, de la temperatura, sobre todo la rueda trasera, en mi caso, se desinfla un montón. Entonces yo antes de cada salida suelo chequear y la pongo a la presión adecuada. Lo que hago siempre es la noche antes las hincho más de la cuenta, y así por la mañana normalmente solo tengo que deshinchar hasta
ponerlas en el punto que a mí me interesa. Porque si tienes por la mañana que volver a hinchar y medir la presión, pues yo lo que hago es las dejo un poco más hinchadas, pues por ejemplo si vas a ir a 1,8, pues las dejo a 2,2. Y por la mañana, aunque haya bajado un poquito, lo único que tengo que hacer es meter el manómetro y bajar un poquito, pero no tengo que volver a hinchar. Entonces me voy a poner manos a la obra con el ordenador y os voy a enseñar cómo acceder a la página y cómo rellenar la información que nos piden. Una vez que entramos aquí en Google, en el buscador, lo único que tenemos que hacer es, mira, ya lo tengo aquí, calculadoras RAM, o podéis meter el nombre de la página, Tire Pressure Guide, o de la aplicación, es la primera que os aparece. Bueno, aquí saltarán aceptar cookies, no hace falta iniciar sesión, no hace falta darse de alta, simplemente entráis. A veces os suele preguntar si queréis traducir la página, porque está medio en inglés, medio en castellano. Mejor en inglés, porque aunque la tengáis en inglés y os ponga aquí Right Type, luego os pone la información en castellano, porque yo intenté completar con la información en inglés y, por ejemplo, me cambiaba algunos parámetros y yo creo que es mejor así. Entonces, si os pide, dejarlo en inglés, es muy fácil. Tenéis lo primero, Ride Type, estilo de ruta, tenéis que elegir entre las diferentes modalidades, carretera, ciclocross, cross country, en mi caso es MTB Trail. Superficie, seco, mojado, yo voy a poner seco, aunque yo vivo en San Sebastián, para aquellos que sigan el canal, que es la capital de provincia donde más llueve de todo el estado, una media de 141 días al año. Así que aquí estamos muy acostumbrados al agua, pero si se puede, se sale mejor en seco. Peso de... aquí os pregunta a ver las diferentes unidades de masa, tienes que elegir entre kilos y libras, obviamente kilos, y ya empieza a pedirte el peso del ciclista. Aquí una información es no podéis meter decimales, tenéis que meter una cantidad exacta, en mi caso son 94 ahora, estaba en 92 y ella va a estar en 108 este año, o sea que yo fluctúo muchísimo de peso. Peso de la bicicleta, nunca había pesado la bicicleta y la pesé el otro día, 13,6 con todo, ¿no? Cubiertas, aquí lo primero que te pide es la carcasa del neumático delantero, estándar, reforzado, DH, en mi caso es reforzado, y el ancho del neumático del delantero yo llevo 2.3, yo actualmente llevo cubiertas Continental Cross King Sidewall delante de 2.3 y Race King también Sidewall detrás, entonces, y detrás llevo 2,3, no, 2,2, 2,3 adelante y 2,2 atrás. Aquí también lo mismo, carcasa reforzada y ancho del neumático trasero, en mi caso es 2,2. A diferencia de las motos que llevan más ancho en la cubierta trasera, ya sabéis que las bicis, el neumático delantero va adelante. Aquí, wheelset, diámetro de la rueda, hay que seleccionar el diámetro, pues la mayoría ya tendréis bicis de 29, aunque en mi caso tengo una de 29 y una de 27,5. Pero esta vamos a hacer para la Intense Sniper T, que es una bici de 29 de doble suspensión. Tipo de llanta. Aquí es donde puede haber algún tipo de confusión, porque a lo mejor no sabéis. Bueno, si tenéis ruedas con cámara, pues tendréis que seleccionar, pero la mayoría probablemente tendréis tubular, tubeless. Dentro de tubeless, aquí os dice hooks y hookless. Hooks es gancho, bueno, hook es gancho, a veces lo ponen como hook o hooked, terminado en ed, es con gancho o sin gancho. Si no sabéis lo que es, os voy a explicar, os voy a dejar durante el vídeo al final un pequeño esquema en el que vais a ver gráficamente la diferencia entre una llanta con gancho y sin gancho. Hook sería con gancho, hookless sin gancho.
Básicamente a lo que se refiere son a las paredes internas de la llanta, si tienen una forma como de gancho hacia adentro o si son planas. En mi caso son planas, sería hookless. La diferencia entre con gancho y sin gancho es que, por ejemplo, las que llevan cabra todas llevan gancho, y las tubeless pueden ser con gancho o sin gancho. Tiene una serie de ventajas, pero también es una serie de desventajas. Una de las desventajas es que fabricar una llanta con los ganchos, con las terminaciones de las paredes de la llanta hacia adentro, es más costoso. Entonces es más fácil en las tubeless ready que tenga las paredes planas. Para compensar un poquito, lo que suelen hacer es reforzar también las paredes de las llantas que tienen las paredes planas. Por coste, pues últimamente tienden más a las llantas a hacerlas con paredes planas. Si no sabéis, es muy fácil, visualmente lo vais a ver con el gráfico que os voy a dejar, diferenciar si tenéis pared plana o pared en gancho. Y luego el último dato que os piden es el ancho interno de la llanta, que en mi caso es 30. Una vez que tenemos todos estos parámetros, lo único que tenemos que hacer es darle a calcular y ya nos dice 1,74 en el neumático delantero y 1,85 en el trasero, que se adecua bastante a lo que yo ponía antes de utilizar esta herramienta. Pero, por ejemplo, vamos a cambiar simplemente uno de los parámetros y vamos a decir, bueno, pues mira, ha llovido y queremos salir mojado. Entonces cambiamos ahí el parámetro y le damos a calcular. Y aquí nos dice que hay que bajar la presión. En este caso también te dice que si quieres PSI o bares, pues cambiar. Pues en PSI sería 22,7 PSI delante y 24,2 detrás. Yo suelo trabajar siempre en bares. Entonces sería 1,57 delante y 1,67 detrás. Pero imagínate que, bueno, son estos parámetros para una bici de 27,5. Pues le damos aquí a calcular y nos dice, pues sería 1,73 y 1,85. Entonces, esta herramienta, como he comentado, a ver, no es la Biblia, pero sí que os puede servir como punto de partida y luego ir jugando vosotros, como os he dicho, en función de la bicicleta que tengáis, del tipo de conducción que hagáis, del terreno, del taqueado, del estado de las cubiertas, de muchas cosas, pero como un punto de partida, a mí la verdad es que me funciona. Y yo lo que suelo hacer siempre es, en función de la ruta que voy a hacer y cómo está el terreno, miro, entro, lo podéis hacer también desde vuestro móvil, calculo y la noche antes dejo un poquitín más, pues si me dice que tengo que ponerlo a 1,73, pues lo dejo a 2 y pico, porque ya sabéis que las cubiertas tubeless ready son más porosas y sobre todo si no andas en la bici durante un par de días tienden a desinflarse un poco. Entonces yo la noche antes, para ganar tiempo por la mañana, y que siempre andamos con prisas y con sueño, la noche antes la inflo y la dejo un poquitín más y así por la mañana lo único que tengo que hacer es meter el medidor y normalmente lo que tengo que hacer es bajar un poco, pero no tengo que volver a hinchar la rueda. Y bueno, a mí la verdad es que me parece súper útil y a lo mejor algunos ya la conocéis o os parece una tontería, pero algunos no la conocéis y como es algo que siempre es un tema recurrente cuando quedas en una salida, ¿a qué presión llevas? ¿A cuánto vas? Pues mira, me ha parecido interesante y que si es lo que siempre os digo en el canal, si yo veo algo, un producto, o como en este caso una página web, una aplicación, o que me parece interesante para mí, pues me gusta compartirlo, porque pienso que para alguno de vosotros también lo puede ser. Y nada, ahora os voy a buscar algún sitio donde aparezca gráficamente la diferencia entre las paredes de las llantas, si es, como os he dicho, hooked o hooks o hookless, con gancho o sin gancho, con gancho o plano. Aquí he entrado en esta página, creo que se llama Icahn Cycling, y para mostraros de una manera muy gráfica la diferencia entre la llanta hookless y hooked. La hooked es la que tiene gancho, es esta de aquí, como veis en la pared interna tiene un gancho hacia adentro
Y la diferencia con la plana o la sin gancho, la hookless, es que esta es completamente, si veis, internamente es llana. Aquí hay una pequeña explicación, diferencia entre llanta con y sin gancho. Una llanta con gancho y una llanta sin gancho son dos diseños diferentes que se encuentran comúnmente en las llantas de bicicleta, particularmente en relación con las llantas sin cámara. La principal diferencia radica en la forma en que se retiene el talón del neumático en la llanta. Y luego aquí un poco más abajo, de todos modos os voy a dejar el link de esta página por si queréis leerlo. Dice, borde en forma de gancho, una llanta con gancho, tiene un gancho o reborde pronunciado orientado hacia adentro en el borde interior de la pared lateral de la llanta. Este gancho ayuda a asegurar el talón del neumático en su lugar y evita que se salga de la llanta, especialmente a altas presiones. Bueno, además, explicación, la llanta sin gancho, como su nombre indica, una llanta sin gancho no tiene el gancho transparente ni la pestaña en el borde interior de la llanta. En cambio, tiene un perfil de pared lateral recto, sin un gancho orientado hacia adentro, a diferencia del hooker. El talón del neumático se acopla firmemente a la llanta dependiendo de un ajuste exacto y de la presión de aire. Aquí os voy a dejar el enlace, pero bueno, básicamente la diferencia está entre gancho y sin gancho, hooked o hooks y hookless, sin gancho o plano. Así que nada, aquí tenéis la diferencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Como siempre os comento, cuando veo algo que pueda ser de ayuda o que a mí me parece de especial relevancia o que es interesante, siempre intento compartirlo con la audiencia y me gusta recibir el feedback. ¿Qué os ha parecido? Si os parece que es una información interesante, podéis dejar comentarios. Ya sabéis que como el canal es una de las ventajas que tiene, que como no es muy grande, puedo responder, o hasta ahora he podido responder a todos los comentarios. Ojalá algún día tuviese que contratar a alguien para que me los respondiese. No, es una broma. Yo siempre tendré tiempo para todos aquellos que ven mis vídeos. Y siempre agradezco los comentarios, que me pongáis qué os ha parecido el vídeo, pero también si tenéis alguna pregunta y dentro de mis conocimientos y puedo responderla, pues intento ayudar en la manera de lo posible. Y si no estáis suscritos, es gratis, apoyar el canal es algo muy facilito, no cuesta dinero, simplemente tenéis que suscribiros y dar a la campanilla de notificaciones. Y como siempre os digo, pues nos vemos en el monte. Adiós.